Hola, espero que estés súper bien, con mucha motivación, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo para el tema que vamos a ver a continuación. Sabemos que el álgebra es una de las ramas de las matemáticas y que dentro de esta se encuentran diversos temas, pero el más importante, diría yo, es el tema de los casos de factorización. La factorización es simplemente tomar cualquier expresión algebraica y expresarla en una forma de multiplicación, en una forma de producto, por así decirlo. La factorización de una expresión algebraica me permite más adelante simplificar un ejercicio y hacer más llevadero este para su solución. Estamos hablando de temas matemáticos que se ven posteriormente en grado noveno, grado décimo, en grado 11 cuando se ve el cálculo diferencial, es decir, los diferentes temas de funciones, límites de funciones, derivadas e integrales de funciones. E incluso estos casos de factorización son muy utilizados en cálculos superiores, como es el cálculo vectorial, como es el mismo caso de las ecuaciones diferenciales. De tal manera es que se aplican diferentes campos de acción como son la biología, la economía, la contaduría, administración de empresas, en los diversos campos de las ingenierías existentes, en la química, en la física, en fin. Ya sabemos que los casos de factorización son el plato fuerte del álgebra y de la matemática en general. Y este tema se puede encontrar muchísimo en cualquier libro de matemáticas de grado octavo e incluso considero que se encuentran muy bien explicados en el libro que tanto queremos, que tanto hemos escuchado y que ha venido siendo utilizado de generación en generación desde el siglo XX como es el amado libro del álgebra de Baldor. Bien, recordemos que factorizar una expresión algebraica es expresarlo en forma de un producto, creo que ya lo había dicho, y existen diversos casos. En el álgebra de Baldor vienen estipulados 10 casos de factorización, y el primero de ellos, el más simple, corresponde a factor común. ¿Cómo debemos aplicar factor común a una expresión algebraica? Tenemos que una expresión algebraica puede presentar factor común cuando los términos de la expresión tienen una o más variables en común. Si presentan diferentes exponentes, se tiene en cuenta el de menor exponente. También se considera que hay factor común cuando los coeficientes de los términos de la expresión presentan un máximo común divisor. Y también se puede presentar cualquier expresión algebraica que cumpla con las dos condiciones anteriores, es decir, que tengan variables en común todos sus términos y a su vez que sus coeficientes tengan un máximo común divisor en común. En pocas palabras, si nos dan una expresión algebraica donde se presente cualquiera de estas características, podemos afirmar que el caso de factorización que se puede aplicar allí es el caso de factor común. En este orden de ideas vamos a mirar el ejemplo número 1. Factorizar y nos dan una expresión algebraica que corresponde a un binomio. Notamos que ambos términos tienen en común la variable x. Pero de esta variable, ¿qué hacemos? Tomamos la de menor grado, es decir, x. Ahí la tenemos señalada en rojo. Por ende, es el factor común de esta expresión. Acá lo tenemos. Abrimos un paréntesis y a continuación vamos a ubicar los términos sobrantes luego de haber extraído el factor común. Arrancamos con el primer término. De x al cuadrado extraemos el factor común x. ¿Qué nos queda? Nos queda x. Continuamos con el signo que hay allí, o sea, más, y procedemos con el segundo término, 3x. De este 3x extraemos el factor común x, que nos queda 3. Por último cerramos el paréntesis. Y de esta manera hemos podido factorizar la primera expresión algebraica. Pasamos al ejemplo número 2, donde nos dice factorizar 4x al cuadrado más 20x. Nos están dando para este caso otro binomio. Notamos que ambos términos tienen en común la variable x y tomamos la de menor grado, es decir, tomamos x. Además, los coeficientes, que en este caso son el 4 y el 20, tienen un máximo común divisor que es 4.
De acuerdo a lo que acabamos de leer, podemos concluir que el factor común de esta expresión algebraica es 4x. Acá lo tenemos. Abrimos un paréntesis y a partir de ahí empezamos a ubicar los términos sobrantes de haber extraído el factor común. Para el primer término, dijimos que el factor común es 4, el cual se extrajo de allí, no nos queda ningún coeficiente. Y de x al cuadrado se extrajo el factor común que es la x. ¿Qué nos queda? Nos queda otra x. Continuamos con el signo más y procedemos a calcular el coeficiente que nos quedaría de haber extraído el factor común. Es decir, 20, que es el coeficiente del segundo término, dividido entre 4 que se extrajo como factor común, nos queda 5. Y como dijimos que x es el factor común, no nos queda ninguna variable acompañando el 5. Cerramos paréntesis y de esta manera hemos podido factorizar esta expresión algebraica. 4x que multiplica a x más 5. Pasamos al ejemplo número 3 donde debemos factorizar. Nos están dando un polinomio. 6m al cubo menos 18m al cuadrado más 24m a la 5 menos 12m a la 4. Si observamos muy bien este polinomio podemos notar lo siguiente. Los 4 términos tienen en común la variable m. Todos sus términos tienen la letra m. Y pues en este caso se tendrá en cuenta la de menor grado. La de menor grado en este caso sería m elevado a la 2. Además, los coeficientes, que son el 6, el 18, el 24 y el 12, tienen un máximo común divisor, que en este caso es el 6. En este orden de ideas podemos concluir que el factor común para este polinomio es 6m elevado a la 2. Abrimos un paréntesis y a partir de ahí empezamos a ubicar los términos sobrantes de haber extraído el factor común, que para este caso es 6m a la 2. Analizamos el primer término. 6m al cubo. De este primer término se extrajo el 6 como factor común, quiere decir que no queda ningún coeficiente. Y de m a la 3 se extrajo m a la 2 como factor común. Esto quiere decir que nos queda m. Continuamos con el signo que sigue, que es un menos. Y tomamos el 18 y lo dividimos entre el coeficiente común, que es el 6. 18 dividido entre 6 nos da 3. Y de m elevado a la 2 se extrajo m elevado a la 2. Quiere decir que no nos queda ninguna variable acompañando el 3. Continuamos con el siguiente signo, que es un más. Y del tercer término, el coeficiente, que es 24, lo dividimos entre el coeficiente común, que es el 6. 24 dividido entre 6 nos arroja 4. Y de m a la 5 se extrajo como factor común m a la 2, nos queda m a la 3. De esta manera, el tercer término es más 4m elevado a la 3. Continuamos con el siguiente signo, que es un menos, y tomamos el coeficiente 12 dividido entre el coeficiente común, que es el 6, nos da para este caso un 2, y de m elevado a la 4 extraemos m elevado a la 2 como factor común, nos queda m elevado a la 2. Es decir, el último término sería 2m a la 2 negativo. Y por último cerramos el paréntesis. De esta manera nos queda factorizado el polinomio. Por lo tanto, este polinomio es igual a 6m al cuadrado que multiplica a m menos 3 más 4m a la 3 menos 2m elevado a la 2. Procedemos con el ejemplo número 4. Factorizar. Tenemos acá una expresión algebraica que corresponde a un trinomio. Nótese que el primer término es negativo. En estos casos, uno procede a factorizar aplicando este caso de factor común, pero como el primer término es negativo,
es aconsejable factorizar el signo menos. Si observamos muy bien el polinomio, notamos que los tres términos tienen en común las variables a y b. ¿Por qué para este caso la variable c no es común? Si observamos muy bien, el primer término tiene la variable c y el segundo término también, pero el tercer término no contiene esta variable. Mientras tanto, las variables a y b sí están presentes en los tres términos, por eso se dice que estas variables son comunes en este trinomio. Para este caso, como se identificaron que las variables a y b son comunes en este trinomio, tenemos en cuenta las que contengan menor exponente. Además, los coeficientes 30, 25 y 35 tienen un máximo común divisor que es el 5. Dijimos hace un momento que como el primer término es negativo, es aconsejable factorizar el signo menos, por eso iniciamos con un menos. 5 es el máximo común divisor que tienen en común los tres coeficientes. A es una variable que tienen en común los tres términos y se tiene en cuenta el de menor exponente, es decir, a elevado a la 2. Lo mismo pasa con la b. Como es común en este trinomio, tenemos en cuenta el de menor exponente, que en este caso es b, o b elevado a la 1, como lo queramos decir. Abrimos un paréntesis y a partir de él ubicamos los términos sobrantes de haber extraído el factor común, que es menos 5a a la 2b. Hay algo que debemos tener muy en cuenta en este caso de factorización. Cuando factorizamos un signo menos, esto implica que los términos que van a quedar dentro de los paréntesis van a cambiar completamente de signo. Es decir, como el primer término del trinomio es negativo, será positivo. Y empezamos con el coeficiente 30. 30 dividido entre el coeficiente que hay en común, que es 5, nos da 6. De a elevado a la 3 extraímos a elevado a la 2, nos queda a. De b elevado a la 2 extraímos b, nos queda otra b. Y c elevado a la 2, como dijimos que c no es una variable común, esta va a conservar su lugar en este término. De esta manera nos queda 6abc elevado a la 2. Como el segundo término es negativo, quiere decir que el segundo término para este caso cambia a positivo. Tomamos el coeficiente 25 dividido en el coeficiente común 5, nos arroja 5. De a elevado a la 4 extraemos a elevado a la 2, nos queda a elevado a la 2. De b extraemos b, no nos queda esta variable. Y c, como no es una variable común, conserva su lugar. Acá lo tenemos, más 5a a la 2c. Y como el tercer término es positivo y factorizamos el signo menos, quiere decir que el tercer término para este caso nos arroja negativo. Tomamos el coeficiente 35 dividido entre el coeficiente común 5, nos da 7. De a a la 2 extraemos a a la 2, desaparece esta variable. De b a la 3 extraemos b, nos queda b elevado a la 2. Acá tenemos el término menos 7b elevado a la 2. Y por último cerramos el paréntesis. Por lo tanto, esta expresión algebraica es equivalente a menos 5a a la 2b, que multiplica el trinomio 6abc a la 2 más 5a a la 2c menos 7b elevado a la 2. Seguimos con el ejemplo número 5, factorizar, y nos dan un trinomio. Vamos a analizar detenidamente lo que podemos observar de este trinomio. Los tres términos tienen en común en los coeficientes 16, 24 y 8 su máximo divisor, que en este caso es el 8. La variable x no es común en los tres términos. ¿Por qué no es común? Porque solo está presente en el primer término y en el segundo. El tercero es un término independiente, no está presente la variable x, por lo tanto se concluye que x no puede ser factor común de este trinomio.
Quiere decir que el factor común para esta expresión es el 8, ya que este es el máximo común divisor que tienen en común estos tres términos. Acá lo tenemos, 8. Abrimos un paréntesis y empezamos a ubicar los términos que nos sobran luego de extraer el factor común 8. Tomamos del primer término el coeficiente 16 y lo dividimos entre el factor común 8. Este nos arroja 2 y nos queda x elevado a la 2, ya que esta variable no es común en esta expresión algebraica. Procedemos con el segundo término, menos. Tomamos el coeficiente 24 y lo dividimos entre 8. Este nos arroja 3. Y la x conserva su lugar, ya que esta variable no es común en esta expresión. El tercer término, como es positivo, este se conserva. Y el término independiente que vemos allí, 8, lo dividimos entre el factor común 8 y este nos arroja 1, más 1. Y por último cerramos el paréntesis. Ya nos queda factorizado, por lo tanto, este trinomio es equivalente a 8 que multiplica el trinomio 2x al cuadrado menos 3x más 1. Pasamos al último ejemplo, el ejemplo número 6, factorizar. Acá tenemos una expresión algebraica un poco rara. Si analizamos muy bien esta expresión, notamos que está compuesta por dos términos. 3x que multiplica al cuadrado de a menos 1 es un término. Y menos 2 que multiplica a menos 1 es otro término. Esta expresión algebraica es considerada como un caso especial donde podemos aplicar también factor común. ¿Por qué podemos aplicar este caso? Nótese que en los términos que acabo de mencionar hay algo en común. ¿Qué es ese algo en común? El grupito a menos 1. Notemos que ambos términos tienen este grupo, a menos 1. Pero en el primer término está elevado al cuadrado y en el segundo no tiene exponente, quiere decir que está elevado a la 1. Para este caso seguimos los mismos pasos, tomamos el de menor exponente, es decir, a menos 1. Lo que acabo de decir ya se encuentra acá textualmente. Ambos términos tienen en común el mismo grupo, que se puede ver como una variable, a menos 1. Para este caso se tiene en cuenta el de menor grado. Acá lo tenemos. Abrimos un corchete y a partir de este corchete empezamos a ubicar los términos sobrantes de haber extraído el factor común a menos 1. Analizamos muy bien el primer término. 3x dijimos que no es común en esta expresión algebraica, quiere decir que conserva su lugar. Y de a menos 1, que todo está elevado al cuadrado, extraemos a menos 1, quiere decir que nos queda otra cantidad, a menos 1. Acá lo tenemos. Menos el 2, que se encuentra allí en el segundo término. Y de a menos 1 extraemos como factor común a menos 1, quiere decir que no nos queda absolutamente nada, únicamente el menos 2. Y por último cerramos el corchete. Del grupito que se encuentra limitado por los corchetes podemos observar que se encuentra un grupito contenido allí que es a menos 1. De esta manera podemos eliminar el paréntesis. ¿Cómo lo podemos hacer? Multiplicando el factor que se encuentra al lado izquierdo del paréntesis por cada uno de los términos que se encuentran en su interior. A menos 1 se conserva como factor común. Abro el corchete y aplicamos una propiedad distributiva para poder eliminar el paréntesis. Quiere decir que 3x por a nos arroja 3ax. Conservamos el signo menos que se encuentra en el segundo término que hay dentro del paréntesis. Y 3x por 1 nos arroja menos 3x. Por último, colocamos el menos 2 que se encuentra al lado derecho del grupo que está encerrado en paréntesis. Y cerramos el corchete. Los términos que quedaron dentro del corchete
no corresponden a términos semejantes, por lo tanto ya no se puede simplificar más esta expresión. Queda de esta manera. Por lo tanto, esta expresión algebraica equivale a a-1 que multiplica el trinomio 3ax menos 3x menos 2. Bien, espero que con estos 6 ejemplos hayas podido despejar dudas y hayas tenido claridad de cómo aplicar este primer caso de factorización correspondiente a factor común. Como es costumbre, he planteado algunos ejercicios para practicar y de esta manera puedas afianzar tus conocimientos. Factorizar las siguientes expresiones algebraicas. Espero que te haya gustado este video y hayas aprendido a cómo aplicar el caso de factor común. Puedes suscribirte en este canal, el cual encontrarás aquí en YouTube con el nombre de Calcumate, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @calcumate o en Twitter como @calcumate. También, si lo prefieres, puedes dejar tus comentarios a través de nuestro correo electrónico calcumate@gmail.com. Recuerda, las matemáticas son un juego y nosotros somos los llamados a dominarlas. Hasta pronto.